Tal parece que no todos se indignaron por las conversaciones entre el gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro. Varios representantes de los sectores económicos fieles a la Casa Blanca están asegurando que la opción más inteligente para Washington es seguir avanzando hacia una normalización de las relaciones con Venezuela. Así lo ha dejado claro recientemente un editorial de Bloomberg que, aunque señala el malestar que puede generar en los sectores de la ultraderecha, un acuerdo con el gobierno de Venezuela asegura que lo mejor para Washington y el mundo es que se permita al país caribeño vender libremente su petróleo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Bloomberg dejó de ser conservador con respecto a Venezuela y al gobierno de Maduro. Anteriormente ya había aceptado la recuperación económica del país bajo el mandato de su legítimo presidente. Ahora incluso reconoce al político como el líder gobernante del país. Pero recientemente fue más allá, al opinar que el gobierno de Joe Biden debería continuar con el proceso de negociación que inició a comienzos del mes de marzo y que llevaría a Venezuela a poner su crudo nuevamente a disposición del mercado mundial. De acuerdo con el medio, que no ha sido el único en valorar los beneficios de este acercamiento, ya no es importante que la oposición venezolana se moleste. Total, a Juan Guaidó ya ni la Unión Europea lo reconoce, y así lo pone de manifiesto en su artículo. Acá lo importante, según Bloomberg, es que Washington logre contrarrestar la influencia de cierta potencia euroasiática en Latinoamérica, obligando a Maduro, que es uno de sus socios en la región, a darle la espalda. Asimismo, dejan claro que la relación sería de beneficio sobre todo para Washington, que, citando palabras textuales del medio, debería restablecer lazos diplomáticos con Venezuela para aprovechar su inmenso potencial de producción de energía. Sin embargo, reconocen que los pasos para aliviar las sanciones de Washington contra Caracas enfrentarán una fuerte resistencia política de los legisladores, tanto republicanos como demócratas, quienes ya han criticado al presidente Joe Biden por interactuar con Maduro. También se encontrarán con la oposición de gobiernos como el de Colombia, al que Biden tuvo que salir corriendo a visitar para que no perdiera la cabeza con el anuncio de la reunión sostenida con Maduro. A pesar de eso, señalan que el costo político de tal acercamiento será mínimo, pues se podría establecer una estrategia realista que reforme gradualmente las condiciones del gobierno de Maduro, en lugar de mantener una esperanza ilusoria de un cambio de régimen que tiene a todos decepcionados. Si bien aún se encuentran en sus primeras etapas, la apertura de Biden a Caracas representa un cambio significativo en la política de Washington hacia Caracas, desde que acusó a Maduro de robarse las elecciones presidenciales de 2018. Tras este impasse, la Casa Blanca impuso sanciones contra Venezuela que ha provocado la pérdida de más de 258 mil millones de dólares y generó una crisis humanitaria que se cobró la vida de cientos de venezolanos que no pudieron acceder a alimentos, medicinas o servicios médicos en general. Sin embargo, y como lo destaca Bloomberg, hay pocas señales de que esta campaña de máxima presión, ejecutada por Washington contra Maduro, haya debilitado al gobierno bolivariano, que ha salido airoso incluso de la pandemia por coronavirus. Para el medio, a cambio de la interrupción de la cooperación militar de Venezuela con la potencia euroasiática, la administración Biden debería renunciar a algunas sanciones contra Caracas. Esto permitiría que el país importe equipos para mejorar las instalaciones de producción y reanude la venta del petróleo a Washington, así como a otros países como lo hizo en otra época. Aunque a corto plazo, el suministro venezolano adicional no impactaría significativamente al mercado, sí comenzaría a dejar cierta huella en el precio del crudo, que algunas creen
podría llegar a $300 si la producción de petróleo no aumenta rápidamente. De suavizarse las sanciones, Venezuela podría aumentar la producción a 1.5 millones de barriles por día para fines de año, casi el doble de su producción actual, que se recuperó gracias en gran parte a la colaboración con Irán. Incluso un repunte más modesto en la oferta ayudaría a las refinerías de Washington a compensar la pérdida de las importaciones de petróleo provenientes de Euroasia y limitaría los picos a corto plazo en los precios de la gasolina. Tras la visita de la delegación enviada por Biden el pasado 5 de marzo, Efraín Guadarrama, diplomático senior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se reunió con representantes del gobierno venezolano y de la oposición en Caracas. Guadarrama, quien es cercano al canciller mexicano Marcelo Ebrard, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y 3 miembros de la oposición, probablemente con el objetivo de reanudar lo más pronto posible el diálogo entre ambas partes. En 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador organizó múltiples reuniones en Ciudad de México entre funcionarios venezolanos y la oposición para tratar de romper un estancamiento político de varios años que devino en más sanciones contra el país caribeño. Las conversaciones se suspendieron en octubre después de la extradición a Washington de un diplomático venezolano responsable de llevar alimentos a los venezolanos en los momentos más difíciles del bloqueo. La visita, que no fue anunciada por las autoridades venezolanas ni mexicanas, también tuvo como objetivo obtener información sobre la reunión entre la administración de Maduro y funcionarios del Departamento de Estado de Washington. La reunión de los representantes de Biden con Maduro por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue encabezada por el asistente especial del presidente y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González. Tras el encuentro, representantes del gobierno de Maduro recordaron que cualquier negociación con Washington necesariamente tenía que traducirse en la eliminación de las sanciones, algo con lo que no estuvo de acuerdo Juan Guaidó. Y es que el reconocimiento de Maduro y un eventual acercamiento con Washington significaría que el grifo de los dólares se cerraría para el gobierno ficticio del exdiputado que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.